Pero ya estamos en comunicación y lo estamos viendo a Gustavo Trías. Gustavo, buen día, gracias por participar de Tiempo de Seguros hoy. Buen día, Marcelo, Lu, ¿cómo están? Un placer estar acá con ustedes. Ojalá estuviera con Fernando, pero bueno, hoy nos toca estar acá. Bueno, hoy te toca estar acá, pero vos venís de estar en un lugar emblemático, hermoso como es Bariloche, en el Yao Yao. Ahí se llevó adelante el Insurance Week y ahí tuviste una destacada participación, de alguna manera abordando los desafíos y perspectivas para el principal ramo del mercado, que es el ramo automotor. Me gustaría que compartamos un poco cómo fue tu disertación, cuáles son los temas que abordaste, los problemas que abordaste y espero que tengas las soluciones para esos problemas. Bueno, espero contarte los problemas después y tratar de empezar a dilucidar un poco los caminos que pueden llevar a mejorar nuestro mercado y nuestro ramo más relevante, como bien dijiste, que autos lo es en la Argentina, casi el 45% de la facturación de todo el mercado asegurador. Bueno, yo lo que intenté es, en esa presentación, digamos, de estudios y análisis que venimos haciendo dentro de la asociación, dar una visión sobre tal vez los puntos más relevantes que ha venido afrontando el sector automotor dentro de la parte de seguros. Y bueno, uno de los primeros y muy relevantes es lo que nos ha pasado en el último tiempo, digamos, que tiene que ver y está muy relacionado con lo que le pasó a la economía de todos los argentinos, que fue el gran envejecimiento del parque automotor. Digamos, cuando armamos una serie para mostrar cómo venían desarrollándose tanto las ventas como los vehículos expuestos a riesgo en los últimos 25 años, y si nos comparamos, por ejemplo, con el año 2000, digamos, donde la antigüedad estaba cercana a 5 años y medio, la antigüedad promedio del parque automotor, digamos, pues fue envejeciendo lentamente a partir de la crisis 2001-2002, empezó a tener tiempos de recuperación que estuvieron tal vez entre el 2012 y el 2016, 2017, y después empezó a caer fuertemente otra vez la venta de vehículos 0 kilómetros, que es lo que permite renovar el parque. Y hoy nos encontramos con un parque automotor de más de 11 años de antigüedad. Digamos, si lo comparamos hace 25 años, digamos, el mercado envejeció su parque más de 2 veces. Y eso tiene un montón de implicancias muy negativas, sobre todo porque yo siempre lo que intento explicar que, bueno, el siniestro más relevante que tenemos nosotros en autos es el de responsabilidad civil, que no es más que un choque entre 2 vehículos. O sea, ¿no? En general, digamos, 95% o más es un choque entre 2 vehículos. Que siempre hay un daño patrimonial, que es el daño del vehículo, más puede estar sumadas las lesiones de terceras personas. Pero cuando uno tiene que reparar un auto, utiliza piezas nuevas, la mano de obra cuesta siempre lo mismo, la pintura que se utiliza es a valor a nuevo, por lo cual, ¿qué es lo que ha venido pasando? El costo promedio de reparación en comparación con el valor promedio del auto en Argentina se ha incrementado muchísimo, y eso ha habido que trasladarlo a precio. Y eso es lo que les ha pasado a toda la cadena de comercialización, a todos los productores que nos escuchan. No les estoy contando ni develando ningún misterio, sino que lo que han visto es la queja de los clientes, es decir, mi auto vale cada vez menos y yo proporcionalmente pago cada vez más. Más de seguro, bueno, sí. ¿qué es lo que pasa? Que el costo promedio ha subido tanto en relación a la suma asegurada promedio. ¿Por qué? Porque el parque cada vez es más viejo. Sí, sí, es un tema recurrente de la antigüedad y la queja del cliente, ¿no? La antigüedad del parque, queja del cliente. Aparentemente se empieza a levantar un poco la venta de vehículos, que seguramente después abordaremos, trae otros problemas, ¿no? Vehículos muy tecnológicos, o sea que salimos de uno muy viejo a uno muy nuevo y un nuevo problema. Pero bueno, bienvenidos sean los desafíos. Interesante que en los últimos 6 años la venta de autos 0 kilómetros ronda los 400.000 autos nuevos por año,
y los 6 años anteriores está por encima de los 700.000. Sí, sí. O sea, ¿no? Para este año, las primeras proyecciones que existen, estamos hablando de que vamos a llegar a 750.000 autos en ventas, y eso es, la verdad, que un muy buen dato para nuestra industria, para volver a recuperar un parque automotor más sano, que también mejora mucho la siniestralidad, ¿no? Ni hablar, digamos, no hablemos del tema grúa, pero imaginémonos qué es lo que nos pasó con la frecuencia de grúa, digamos, cuando el parque automotor duplicó su antigüedad. Ahora, cada vez más servicios. Sí, tenemos un tema también en automotores hoy, que es el incremento de la cantidad de robos. Está aumentando fuertemente, ya es noticia en los diarios. Me gustaría saber qué opinás vos sobre si está pasando eso y qué consecuencias se está trayendo sobre el mercado asegurador. Bueno, la verdad que es muy preocupante, sobre todo bastante concentrado, si se quiere, en algunos sectores del país, digamos. Por ejemplo, si uno compara la tasa de robo de la ciudad de Buenos Aires de vehículos, que está cercana al 1% anual, y se va a La Matanza, que está en 5%, uno ve, tal vez reflejado en las estadísticas, lo que está viendo en los noticieros, ¿no? Permanentemente más robos, lamentablemente, digamos, para la salud de la población, digamos, hoy la mayoría de los robos se producen por asaltos a mano armada, por la seguridad que tienen los vehículos, que es muy difícil llevarse un vehículo, digamos, estacionado. O sea, unos 25 años atrás se metía en un vehículo, le bajaba los cables y lo encendía. Hoy eso no es posible porque los vehículos están todos computarizados, entonces el asalto a mano armada está dejando muchas víctimas y la verdad que eso es bastante triste. Nosotros esperamos que las provincias, sobre todo que se ven más afectadas, tratamos de visibilizar el tema, digamos, que tomen acciones sobre la situación, ¿no? La verdad que como población estamos expuestos a este incremento de los robos violentos muy relevantes y bueno, y lo que nos toca, tenemos estadísticas como para ver, digamos, que la situación no es igual en todos lados. Incluso dentro del conurbano bonaerense, que es, digamos, donde más robos se producen en términos de frecuencia. Yo no estoy hablando en cantidad, sino en términos de frecuencia. Por ejemplo, no es lo mismo, incluso dentro de la zona sur, el partido de Ezeiza con La Matanza, que está al lado. Son dos situaciones totalmente distintas. Entonces creo que acá un llamamiento a las autoridades para tener, digamos, una mirada mucho más cercana y poder generar acciones en ese sentido. ¿Vos notás que las autoridades empiezan a escuchar, empiezan a ocuparse de su población en cuanto a la protección, o siempre es una estadística molesta donde dicen, no, me estás estigmatizando, siempre La Matanza parece que es la localidad más afectada? ¿Cuál es la visión desde la asociación? Digo, a ver, nosotros nos basamos en las estadísticas y tratamos de dejar cualquier visión desde el punto de vista de lo político, porque no es lo que nos... digamos, no es nuestra misión, si se quiere, intervenir en temáticas de seguridad, pero sí mostrar qué es lo que está sucediendo. Y como te decía antes, evidentemente hay intendencias que le hacen más foco al tema y otras que tal vez o no tienen la capacidad o no tienen el apoyo o simplemente no está en agenda. Sería muy difícil para mí, digamos, poder realizar un análisis profundo del tema porque no tengo la información, básicamente. Y lamentablemente como país tampoco tenemos demasiada información en términos de seguridad. No en la provincia de Buenos Aires, en toda la Argentina no tenemos mucha información de seguridad. Esta información la tenemos porque la genera el propio sector, digamos, y la deposita en la Superintendencia de Seguros de la Nación, que la publica trimestralmente. Gustavo, te llevo al tema de responsabilidad civil, otro dolor de cabeza del mercado. Muchos siniestros que tendrían que resolverse administrativamente terminan en mediación y luego muchos de esos en juicio. ¿Cuál es la realidad desde la Asociación de Compañías de esa problemática
¿Y cuáles creen que son las posibles soluciones al mismo? Bueno, yo quiero desmitificar un poco de lo mucho, ¿no? Creo que es importante ponerle números a las charlas y a las discusiones que tenemos sobre esta materia. El sector asegurador aproximadamente tiene entre 2,5 millones y 3 millones por año de accidentes de tránsito, de los cuales solo el 5% de esos siniestros llega a una mediación, y de ese 5%, digamos, una parte se resuelve, una mayor parte se resuelve en esa etapa, y solo el 1,6% de todos los siniestros se convierten en juicio. El gran problema que tenemos en los juicios es que en general los casos que llegan a instancias judiciales tienen dos características. De esa total masa de juicios solo se discute responsabilidad en menos del 5 o el 6% de los casos. O sea, el resto de la discusión tiene que ver con la evaluación del daño, con el monto indemnizatorio. Y en ese sentido hay varias temáticas problemáticas. Por un lado, está en muchos casos lo que ha pasado en el último tiempo es que los abogados demandantes conocen muy bien las jurisdicciones y saben que algunas jurisdicciones son más beneficiosas que un arreglo, digamos, amistoso, y pretenden, digamos, indemnizaciones muy por encima de lo que suele pasar, y sobre todo en épocas con alta inflación donde es muy difícil establecer, digamos, montos de actualización, y han aparecido sentencias locas, digamos, con dobles actualizaciones que generan impactos muy, muy fuertes. Pero, digamos, una de las problemáticas que tenemos siempre en este sentido es que no tenemos la posibilidad de conocer el real daño que tiene la persona o las personas lesionadas en el accidente. Primero porque las causas penales tienen muy poca información, y después en el trámite del juicio es tan lento y tan dramático el proceso judicial que por ahí estamos al 4.º año del juicio y todavía ni siquiera hay una pericia médica, por lo cual la compañía de seguros no sabe si esa víctima tiene un 10% de incapacidad o tiene un 50% de incapacidad. Entonces es imposible generar una oferta que le sirva a las partes. ¿Y cuál crees que sería la solución para eso? Bueno, nosotros en ese sentido estamos avanzando en un proceso, en una discusión de generar un proyecto de ley que modifique todo el proceso judicial. Hoy nosotros no solo el impacto en el mercado de seguros, sino el impacto en las víctimas. O sea, hoy el promedio de un juicio, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, es de 66 meses hasta la sentencia de Cámara. Una víctima tiene que esperar 5 años y medio para saber cuándo y cuánto va a cobrar por el accidente que tuvo. Y lo más triste de todo, que de todo el costo de ese siniestro solo va a recibir el 40%. Todo el resto se queda en el camino en pericias, costos judiciales, costos que él le tiene que pagar a su abogado, que las compañías tienen que pagar a su abogado, tasa de justicia, peritos. Entonces, el primer gran damnificado con todo esto es la víctima. Nosotros estamos planteando modificar el proceso judicial y tratar de establecer un proceso abreviado que no dure más de 180 días, que de alguna forma sea decisión de la aseguradora cuando recibe una demanda ir por ese proceso abreviado, digamos, donde no va a discutir la responsabilidad. Como te decía antes, casi el 95% de los juicios que tenemos, la responsabilidad no está en discusión, está en discusión el monto. Entonces, con ese juicio abreviado, lo único que se deberían generar son las pericias para establecer el monto y darle la posibilidad al juez que rápidamente pueda sentenciar el caso y resolver el caso en el corto tiempo. Y eso va a generar, primero, más justicia para toda la población damnificada, para las víctimas básicamente,
y después también una descarga en la tramitación judicial que hoy se llena de expedientes por la incapacidad para poder moverlos, y sobre todo también, digamos, siempre sacamos a relucir, en los últimos años hemos tenido algunos jugadores del mercado que se han dedicado a estirar los plazos de los juicios, digamos, entorpeciendo o valiéndose de cómo está el proceso judicial establecido. Y claro, bueno, llevan los juicios a 10, 12, 11, 13, 14 años de vida, y bueno, obviamente cuando salen esas sentencias, en general, esas sentencias son las que uno ve que son terroríficas, pero bueno, todos los que están detrás de eso están muy cansados con el tema. Bueno, Gustavo, has dado un panorama de lo bueno que han visto en el Insurance Week. Yo te agradezco hoy sábado que te hayas prestado un ratito a charlar con nosotros. Bueno, un placer, Marcelo, como siempre. Saludos a todos y un gran abrazo, y esperemos seguir trabajando para mejorar nuestra actividad. Que así sea. Buen fin de semana.